gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana, Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, no es una creencia. Es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Aquí estamos para hablar, de estos temas que nos importan y dedicado exclusivamente a nuestro núcleo, por lo menos más cercano. Si no es el familiar, son los amigos y parientes. Porque, son de las cosas en las que nos encontramos todos inmersos a la hora de, declararnos públicamente terraplanistas y tener que justificar dicha filiación, de ideas. Capaz que tenemos otras ideas totalmente locas, controversiales, incluso hasta puede ser moralmente dentro de nuestro entorno. Sin embargo, ninguna de ellas provoca, como hemos podido constatar, tanto resquemor, ¿no? Tanta reacción dentro de propios y ajenos. Y un poco aquí entre nosotros codearnos, guiñarnos y ver que no estamos solos. Y además, compartir con todos algunas cosas que nos van a servir para salir del paso airosamente, reafirmando muchos de los conceptos que ya sabemos, agregando alguna cosa, alguna visión que siempre está bueno, como decimos, diversos aspectos que abren una ventana mental que de pronto no teníamos en cuenta, simplemente incluso a veces a raíz de cualquier otro tipo de comentario colateral. Y vamos a ello. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. Lo más típico es la reunión familiar, ¿no? Esa es tremenda porque no se sabe cómo, pero el tema, ¡pum!, cae ahí. O claro, lo desembuchamos porque lo venimos guardando de hace mucho tiempo. Entonces digo, no demora el hecho de que en la primera de cambio, digamos, como solemos decir,
cuando surge el agujerito, ahí lo mechamos, ahí lo metemos, ¿no? Es una cuestión que es de orden por el hecho de lo que estamos protagonizando, lo que estamos viviendo, cómo entendemos que el movimiento va tomando fuerza, ¿no? Y vamos definiendo nuestra cabeza de diferentes aspectos que hacen a la solidez y a la convicción de lo que realmente profesamos, ¿no? Entonces, tenemos que, en primera instancia, ¿no?, hacernos cargo de esa mirada, ¿no? Es como cuando hablamos de plata, ¿no? Acá los artistas, los artesanos o aquellos que tienen que de alguna manera vender o hacer una transacción con su producto y demás, ¿no? Fíjese que lo que de plata se habla a lo último, ¿no? Nunca es, salvo raras excepciones, tocado en primera instancia. Siempre se deja para lo último. Y cuando, o sea, porque todo viene todo muy coloquial, todo muy, muy alegre, todos eran sonrisas hasta que se hablaron de los dividendos, ¿no? Entonces, es hablar de plata y los rostros se tornan enjutos, dijeran los libros. Los rostros toman, ¿no?, un cariz de seriedad. Los ojos se vuelven como más profundos. Ya no hay un ser ahí adentro, ahí no se sabe qué, ¿no? Pero obviamente invadido por un tema comercial. Entonces, con esto es lo mismo. Ustedes habrán notado que de pronto, si está cayendo por primera vez el tema en alguna persona, lo que surge inmediatamente es esa cara de plata, vamos a llamarle, ¿no? Cara de dinero. Que es un silencio, es una adversión que se trata de disimular para que no se haga evidente, pero que se expresa, evidentemente. Esos rostros lo están demarcando, ¿no?, con su actitud. Enseguida, si están sentados, cruzan las piernas o se cruzan de brazos. Las comisuras entran como a bajarse, ¿no? Se torna como un rostro no amigable, dando a entender la incomodidad de que se quiere salir de ese tema rápidamente, ¿no? Y es con lo primero que chocamos, ¿no? Y obviamente nosotros salimos con nuestra diatriba, ¿no? Bueno, porque pensamos que este es un modelo que encaja mucho más, porque bueno, tiene que ver con un montón de otras cosas y no sé qué. Y ahí notamos como ya el mentón se empieza a retraer en las personas y ya nos dirigen una mirada que es de pocos amigos. O sea, termina ya con este tema o pasemos a otra cosa, ¿no? Y bueno, nos empezamos a acostumbrar a eso. Empezamos a acostumbrar a que las personas no reaccionan muy bien ante temas, no solo incluso exclusivamente del terraplanismo, porque está muy, muy relacionado con la conspiración, pero cualquier otro tema de conspiración que se toque, o política, aquel que ya directamente no tiene su opinión formada y tiene ya su discurso con eso, toma la misma actitud, ¿no? La de, bueno, no sé ni me importa, porque en realidad no quiero averiguar esos temas, porque prefiero no saberlo, porque no me cambian nada, ¿no? Todas esas cosas que se suelen pensar, que parece que lo cotidiano no tiene nada que ver con lo foráneo, ¿no? Con lo que vivimos afuera. Un poco es comparable con aquellas cosas en las que hacemos de pronto en lugares específicos. Por ejemplo, un gimnasio. Vamos al gimnasio y bueno, nos matamos. Se supone que ahí es donde vamos nosotros a crecer físicamente, ¿no?
Pero de pronto, digo, salimos de ahí, no tenemos más mínimo reparo en tomarnos un par de cervezas y comernos unas pizzas. Y no hay una unión, ¿no? Entonces después al otro día nos levantamos pesados, queremos ir al gimnasio, no tenemos ganas, no entendemos por qué, o no entendemos por qué después los pocos o magros resultados a la hora de mirarnos al espejo, decir, bueno, a ver, me maté a fierro y no estoy logrando nada, ¿no? Es decir, hay determinadas cositas que obviamente pasamos por alto, por esa mente distraída que solemos tener, en la cual no unimos cosas. Si hay algo que nosotros hacemos mal, es tener el pensamiento lineal. Y el pensamiento lineal nos provoca un estado lineal de la vida en el que no tiene lateralidad, ¿no? Entonces, cuando uno piensa con el pensamiento lateral, es cuando uno agrega a determinadas cosas de las que estamos viviendo temas relacionados, pero no solo temas, sino cuestiones de tiempo, cuestiones, por ejemplo, de resultados, ¿no? De consecuencias, todas esas cosas que hacen a una persona atenta. El que está atento utiliza el pensamiento lateral. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. (18:23). 24% de humedad. Bueno, siempre quise decir eso, pero bueno, no es ni la hora ni la humedad. Bueno, vamos a poner un caso típico de mesa familiar, ¿no? Cuñados o cuñada que más o menos tiene una cultura general que en general no se callan las cosas, ¿no? Y que evidentemente ante cualquier tema que raye la polémica son las personalidades que enseguida salen, ¿no? A la luz, diciendo algo. De pronto no tienen demasiada opinión formada, pero tienen que decir algo, sobre todo si están en contra, ¿no? Y entonces digo, ¿pero y en qué te basás? Dice, ¿en qué te basás? Dice el cuñado, para algo que, escuchame, o sea, no vas a desmentir la ciencia de 1000 años, o sea, y nosotros corregimos, ¿no? Mirá, más o menos hace 500 años de lo que más o menos oficialmente se ha establecido, ¿no? No, pero escuchame, Eratóstenes, bueno, ¿no? Cuando salen con Eratóstenes, ya obviamente ya tenemos nosotros el discurso ampliamente establecido en cuanto a las barrabasadas enormes por las cuales esa experimentación ficticia, que nadie se la puede creer, solo cuando estamos dormidos, cuando nos las meten desde chico y bueno, y en definitiva después nunca más volvemos a revisar tal cosa. Nada, tenemos una cantidad de datos ahí para decirle, no, mira, no te podés basar en eso. A hoy día, que no tengas algo más contundente que un supuesto ser Eratóstenes con cabeza absolutamente redonda. Ponele realmente una esfera a la cabeza de Eratóstenes, por favor, si tenés una foto ahí, ponele, vas a ver que es esféricas, no hay ni un cráneo esférico más que el de Eratóstenes. Es algo que no se puede creer, ¿no? Por dónde la subliminalidad entra y cómo se generan determinados héroes o nombres detrás de determinadas cosas. Ley de esto, ley de lo otro, hallazgo de tal, experimentación de cual, ¿no? Y quedan. De eso ya estamos a 2018, bueno, y eso, 2019 en este año, pero ya viene de 200 años antes de Cristo. Entonces digo, estamos realmente
casi las 2 gambas y media de años, y realmente no hay a día de hoy, repito, algo nuevo con lo que se diga, no, mira, se ha comprobado con tal y tal cosa la circunferencia de la Tierra. O sea que no, tenemos a Eratóstenes. Bueno, ante eso ya sabemos, o sea, no, mira, Eratóstenes, cuando te lo dicen, incluso ni siquiera saben de dónde salen los datos del ángulo hacia el radio terrestre. No se sabe. Y además, si vos no sabes que en realidad estás midiendo una circunferencia, porque no partió desde esa base el tipo, sino simplemente de darse cuenta de distintas sombras y de ahí dedujo. Pero hasta eso es el misterio. Si el tipo antes ya sabía que vivía en una esfera y lo que quería era calcular su tamaño, ¿no? Que en muchas bibliotecas dicen eso, otras es simplemente porque lo descubrió nada más que por eso, por la observación pura y las sombras, ¿no? Pero evidentemente lo que se puede sacar desde ahí es la distancia hacia el Sol, y que es mucho más plausible eso, aunque los rayos no caen paralelos de ninguna manera. Y si incluso nos discutiera ese cuñado, no, pero los rayos caen paralelos. No, mira, los rayos no caen paralelos, ¿no? Si hay algo que sabemos es que los rayos no caen paralelos. Los llamados rayos crepusculares, que no necesariamente son en el crepúsculo, lo han llamado así para también circunscribirlo en cuando el sol está más bajo, digamos en nuestra perspectiva, o cuando está por atardecer. No. En cualquier momento donde hayan nubes, los rayos del sol se ven absolutamente convergentes, abiertos en un ángulo desde el sol con las nubes que se explayan hacia los costados, ¿no? Hacia los costados de nuestra visión, pero en realidad en un gran abanico circular. Entonces, si la atmósfera, en este caso, trabaja como una lente, ¿no? Es una lente convexa, una lente que, si es incluso convexa, hace que los rayos jamás caigan paralelos, ¿no? Y los diverge, pero incluso si es convexa, hacia un punto solo, hacia un punto central, para que los rayos se abran, ¿no? Por fruto de la atmósfera, como realmente pasa. Si es por fruto de la atmósfera, tendría que ser cóncava. O sea que tendría que tener la Tierra una conformación al revés, ¿no? No redondita para abajo, sino hacia arriba. O sea, una cosa como que si fuera hueca, pero le entrara por la superficie de arriba el sol. Entonces solo en la parte de abajo. Una cosa de loco, porque es de la única manera en que los rayos convergerían hacia los costados, ¿no? Como lo hace. Entonces, no podemos tomar a la atmósfera como la causante de la expansión de los rayos solares. No, olvidémonos de la atmósfera. Entonces lo primero que tenemos que decir es que no, porque si la atmósfera actúa como una lente, tiene que ser y es necesariamente por su redondez, la redondez que ellos están defendiendo, convexa. Y ahí los rayos salían para cualquier lado, menos para donde salen, ¿sí? Entonces, por ahí estaría totalmente refutado ese tema. Ya no entra, no cabe lo de los rayos paralelos. Y si los rayos fueran paralelos, lo único que estaría marcando esa medición es la distancia al Sol, que para nosotros es absolutamente coherente donde está, por justamente la convergencia que hace de los rayos en las nubes. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Bueno, otra de las cosas que como la muletilla ya nuestra, ¿no? Y es la del agua no se curva, ¿no? Y entonces está ahí la cuñada dice, sí, pero el agua sí se curva. No, ¿cómo el agua se curva? No, el agua no se curva. O sea, demostrame cualquier cosa en la que me muestre que el agua sale de nivel y es capaz
de adaptarse a una redondez. En el vacío, te dice el cuñado, el vacío no, en la ingravidez, le corrige la cuñada. Entonces, no sabemos en realidad, no tenemos comprobación si en la ingravidez pasa eso. Lo que sí sabemos es en caída libre. Lo único que tenemos, por cierto, es incluso hecho por gente totalmente común, que nosotros vemos, sin afán ninguno de demostrar nada. Se sube a un avión que simulan la gravedad cero, la gravedad llamada, ¿no?, para el heliocentrismo, gravedad cero, cuando un avión cae, ¿no?, y nosotros dentro de ese cuerpo, en una caída libre, nosotros tenemos la sensación dentro de ese lugar en el que estaríamos flotando, porque en ese lugar lo esperable es que estemos sobre el piso. Pero como estamos ambos, avión y yo, cayendo al mismo tiempo, lo que se da es esa sensación de flotabilidad dentro de ese ambiente, lo cual me simula una ingravidez. Entonces, ahí sí, yo puedo tirar agua y el agua tiende a formar, como bien defiende el cuñado, una forma en la que la energía se concentra, que es la esfera. Entonces toman como natural, y por eso justifican que todo es esférico en el universo, porque es la manera en la que se ahorra energía lo más parejo posible. Por eso las pompas de jabón son redondas, ¿no? Entonces, o esféricas, digamos. Bueno, pero ante eso también nosotros tenemos el hecho de que no podemos, porque no comprobamos en lo más absoluto que eso sea así en un vacío y en una ingravidez. Vacío e ingravidez junta realmente es algo de lo que no tenemos al día de hoy tampoco una experimentación real. O ingravidez por un lado, en esto que es ni siquiera ingravidez, sino es que caída libre, y vacío por el otro. Bombas de vacío en la que se ponen drones, se estimulan moscas para que puedan volar, se tiran o se prenden determinados gases y cosas, reacciones, y que obviamente es como una escala muy chiquita en la que nosotros prendemos un cohete o algo y hace una reacción en un lugar en donde es una bomba de vacío casera, que por más que nosotros extraigamos todo el aire de algo que podamos hacer, nunca es lo suficientemente poderoso como para no albergar ni una sola pizca de oxígeno adentro de aire, ¿no? Siempre la va a haber, por mínimo que sea, lo cual hace efectivo ese tipo de cohetes o cosas que en esas experimentaciones se hacen. Cuando realmente se logra un vacío, no hay casi estructura que lo pueda soportar. Está el video ese, búsquenlo, de un camión cisterna el que se somete al vacío. O sea, estamos hablando de un tanque enorme de hierro de por lo menos unas 10 milímetros de espesor. Fíjense que es para llevar con altas presiones de hidrocarburos y esas cosas, ¿no? O combustibles totalmente inflamables y demás. Tienen que estar herméticos eso, ¿no? Entonces, bueno, se ha sometido al vacío, a un vacío realmente de una bomba de vacío potente, a un camión cisterna, y lo redujo a una chapa chata. Lo aplastó de una manera, lo arrugó de una manera como quien le planta una pesa enorme a una lata de cerveza, ¿no? Es increíble cuando se ve eso. Realmente uno se da cuenta del poder que tendría el vacío apenas nosotros saliéramos de la atmósfera, si es que eso sería posible, ¿no?
Se- se- seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Por tanto, no sabemos la naturaleza real del vacío y no entendemos además cómo nosotros estamos dentro de esta atmósfera totalmente presurizados, ¿no? Y cómo ese vacío que realmente es de proporciones enormes, dado obviamente la inmensidad del espacio, ¿no? Es inconmensurable, es aquello que no podemos realmente saber la fuerza enorme que eso tendría. Tenemos esos experimentos en los que se han sometido a determinados humanos a una cuestión de vacío y que, bueno, realmente le ha hervido la sangre. Digo, porque es obvio, no hay ninguna posibilidad de que un ser vivo pueda siquiera subsistir en un vacío, y que además aquello que pueda llegar a estar, a pernoctar, a navegar sobre el vacío, tiene que ser algo de una conformación impresionantemente resistente, ¿no? Nos pasa con el fondo del mar, o sea, son muy pocas las incursiones que se pueden hacer y por poco tiempo y con vehículos exclusivamente diseñados a tal efecto. No pueden ser de demasiado volumen, no han ido más de 2 personas a bajas profundidades por la presión enorme que se sufre, y que, bueno, como digo, no hay estructura que pudiera sobrevivir demasiado tiempo, ¿no? Aguantar demasiado tiempo bajo esa presión. Además, todos los agregados y suministros que debe tener esa unidad para soportar tal cosa, ¿no? Así que digo, si la presión más profunda que nosotros podamos conocer es un poder inconmensurable para nosotros, imaginémonos el vacío. No entraría en ninguna ecuación, en ninguna cabeza, más que en la ecuación matemática de estos individuos que son capaces de inventar corpúsculos como la antimateria, y como la cantidad de cuásares, púlsares, ¿no? Y todas esas denominaciones de cosas inventadas, ficticias, e incluso agujeros negros, o sea, elementos para justificar quién sabe qué, no sé, su título de pronto, porque otra cosa no pueden justificar, nadie les pide. Además, ¿quién de la vida cotidiana les pide a esas personas que nos relaten de qué cornos carajo está formado algo fruto de su imaginación, como lo es un agujero negro? ¿Para qué es útil eso? ¿Para qué? Digo, porque nada más no tiene ninguna función dentro de la estructura estelar que nos quieren pintar. Ninguna. Pero bueno, para hacernos una pequeña idea, ¿no?, de lo inconmensurable con lo que estamos tratando, que es justamente el vacío, una naturaleza inexplorada. Vemos a Gata un solo video de una supuesta enorme cámara de vacío en la que se tiran una bola de boliche con un montón de plumas, que después se ve bien que las plumas
se excitan cuando caen, que son otras. Son otras. La bola es otra. Digo, pues la iluminación de lo que pasan después en cámara lenta, supuestamente en el vacío, es otra. No es exactamente lo mismo, lo cual no se puede precisar. Es un experimento que es totalmente inválido, que no lo hemos visto replicado en otras veces, ni con otras cosas, ni nada. O sea, carece de sentido científico. O sea, nos muestran. Tenemos que realmente indagar, buscar y hallar una especie de video en el que realmente no es concluyente en lo absoluto, ¿no? Pero además de eso, nosotros pensemos en un vacío enorme, porque una vez que nosotros abandonamos la atmósfera terrestre, nos encontramos con algo que es capaz de sostener en ondas gravitatorias, en antimateria, en una cantidad de fuerzas que se están ejerciendo ahí, capaces de sostener nebulosas, galaxias, estructuras de todo tipo, como planetas, lunas, un montón de cosas. Tiene que ser algo de una fuerza tan inconmensurable. Nosotros no podemos pensar en una valvulita chiquita, ¿no? Algo tan ínfimo como lo que nos pintan la nave espacial, que se logra propulsar, ¿no? Empujando ¿qué? Primero, ¿no? Todo principio aeronavegable y todo principio de acción y reacción, de empuje y de fuerzas que nosotros manejamos a nivel de la física en nuestro sistema, bien conocidas, tabuladas, bien matemáticamente experimentadas y calculadas, nada tiene que ver con un sistema en el que no conocemos en absoluto, y además con fuerzas, repito, inconmensurables. ¿Cómo yo puedo lograr una valvulita? Fíjense ustedes, ¿no? Algo en el que yo tengo combustible, tengo una reacción interna, todo eso yo lo puedo presurizar y le puedo dar el oxígeno para que de ahí yo tenga la inyección de fuego, la explosión, lo que sea que yo vaya a hacer reaccionar, que puede incluso ser atómico, lo que sea, ¿tá? Lo importante que yo puedo establecer un motor, lo que corno sea dentro de un sistema presurizado, ¿tá? Que eso es muy imposible o realmente bastante complicado miniaturizar todo eso dentro de, ¿no? un contexto presurizado. Bueno, pero supongamos que lo podemos hacer una caja casi de medio metro y ahí adentro está todo, ¿no? Simulamos obviamente todo un sistema atmosférico el cual se manejaría en tierra. Entonces le doy una ignición, le doy fuego, lo que sea para que eso logre una fuerza de propulsión. Ahí le pongo un cañito. Ese cañito va a tener una válvula que va a abrirse al vacío para que lo que yo estoy generando de ahí sea expulsado, ¿tá? Eso que yo expulso tiene que tener una fuerza mayor a la que el propio vacío tiene, porque cuando yo abra esa valvulita, el vacío va a querer, obviamente, entrar. Esto entre grandes comillas, ¿no? Pero lo pasa en las películas, la propia ciencia te lo muestra. O sea, en una nave espacial se abre un pequeño agujerito y vuela todo hacia esa pared, o sea, se despresuriza con una fuerza descomunal. Y un agujerito abierto en una nave espacial forma un buraco enorme, porque así pasan los aviones. La claraboya. Así que tengamos noción nosotros, la fuerza que tiene que tener, el empuje que yo le voy a dar para que sea mayor a la fuerza de afuera que me va a exigir para no chupar absolutamente todo lo que haya adentro, ¿no? Cuál ínfimo debe ser ese orificio y cuánta fuerza debe tener como para que incluso me permita yo expulsar algo
y de tal magnitud que a mí me haga, con solo ese empuje, con solo esa reacción, moverme hacia algún lado. O sea, no hay ley física que pueda demostrar tal cosa. No la hay, ¿no? En un vacío, encima en ingravidez, porque además no tengo aerodinámica ninguna. Aquello que empuje va a quedar girando eternamente, o sea que tengo que tener un empuje simultáneo de muchas válvulas que me hagan ese vehículo impulsar hacia un mismo lugar, hacia una misma dirección. No puedo solo con una válvula o una suerte de toberas desde atrás. No, tiene que ser algo que empuje parejo desde distintos lugares para yo mantener una dirección en algo en donde donde me estoy propulsando sin ninguna capacidad de navegación, como lo hace un avión, como lo hacen las moscas, como hace cualquiera, en una aerodinámica, ¿no? En donde puedo yo, a esa fuerza de empuje, mover los flaps, por ejemplo, en los aviones, o mover los alerones chicos en una mosca o lo que sea, o en el colibrí, de un ala, con la cola además y todo, como para balancear yo y establecer la real dirección que ese vehículo debe tener con el empuje de reacción que tiene las alas y la aerodinámica que lo mantiene, ¿no? Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros nos ponemos a pensar y la tratamos de traspolar al sistema en el que nosotros al que conocemos, pura y sencillamente, no nos da en absoluto ninguna noción de que eso pueda poder funcionar en un vacío y en una ingravidez. No hay a día de hoy lugar en donde se nos muestre lo que se ha simulado. Porque incluso la simulación del águila intentando aterrizar, o sea, solo tomó vuelo y casi se mata el Neil Armstrong, que si no se eyecta, explota con el coso ese, y es la única prueba que nosotros tenemos, porque no hay prueba exitosa de tal cosa. Y acá donde justamente las fuerzas las conocemos, imagínense llegando a la luna, ese trasto de lata con remaches, todo fuera de diseño, de foco, o sea, no, discúlpenme, pero realmente no hay cabeza coherente que pueda creer una cosa así. Calmémonos un poco, porque claro, estas cosas enfervorizan un poco, ¿no? Y porque no tenemos esas respuestas que son como de orden y que nadie se los pregunta, y incluso nadie en el orden académico. No hay quien, no he ido a hablar jamás, incluso de las personas que suelen saber mucho de cohetes y demás. No, creo que no hay tal invención, esa válvula que haga que realmente pueda empujar con una fuerza más allá de la que el propio vacío le hace para entrar apenas se abra un orificio, y que tenga el empuje tal para no solo contrarrestar la fuerza del vacío, sino que incluso impulsar. O sea, es descomunal lo que tiene que hacer. Pero bueno, si así lo creen, así debe estar inventado, ¿no? Y las naves navegan por el espacio, ¿no? Y se va
un cohete hasta Marte y se va la Voyager fuera del sistema solar y toda esa historia. ¿Qué panel solar podría aguantar y de qué material, además, que no se fundiera porque digo, esas células fotovoltaicas tienen que estar cubiertas, ¿no? ¿De qué material? ¿De un vidrio? ¿De qué? ¿De cristal? ¿De qué? Porque ni el cristal más puro que podemos conocer aguantaría las temperaturas directas de un sol y de la fuerza de un propio vacío a temperaturas increíbles sin fundirse, ¿no? O sea, todas esas preguntas enormes, y que si incluso fuera, porque si dieran la mano derecha a la fusión fría del Sol, bueno, entonces ahí cabrían otras cosas, ¿no? Realmente darían una apertura mayor a la conformación incluso de los propios planetas y a justificar determinados hielos o estructuras gaseosas y todo que podrían tener los propios planetas si el Sol no fuera de esa incandescencia que dicen que tiene, por lo cual justifican todo el calor y demás de nuestro sistema. Entonces son un montón de preguntas profundas. Yo sé que en la mesa estas cosas se pueden tocar, pero bueno, nada, se me vino a la cabeza y realmente había que hablar acerca de este tipo de sistema que realmente no se ha visto nunca hablar de él ni experimentar, ni en pequeña ni a gran escala, como para que eso se pudiera demostrar así y realmente algo se pudiera empujar en el vacío. De los diseños y cosas que vemos que hay, realmente dan chiste, y que ninguno ofrece esa propulsión pareja como para que pueda tener una dirección, algo en un lugar en donde le puedas dar un impulso. Ese impulso va a ser perpetuo y que no hay ninguna otra fuerza que lo empareje. Y si es así, tiene que ser de una fuerza igual y compensatoria, lo cual también tiene que ser como movimientos muy, muy raros, ¿no? Pero bueno, volvamos a la mesa. Vamos a la mesa y la típica, ¿no? que va a mandar ya la hermana menor contestataria y que incluso nos pone el plato, ¿sí? Nos muestra el plato y dice, pero a ver, es imposible, es que el Sol, ¿dónde hay día y la noche si no hay rotación? Que el plato rota y quedamos todos de costado, dándole el culo al Sol, y digo, porque iluminaría todo el plato, ¿no? Y bueno, ahí, ¿no? Con toda la paciencia decimos, bueno, mirá, ¿qué pasa? Que no es ni siquiera como una linterna, no sería un foco específico, ¿no? Porque siempre estamos poniendo una linterna, que sería algo inmenso en comparación, porque digo, a escala, lo que sería una linterna en un plato o en una mesa redonda o en algo chiquito que tenemos, nunca logra establecer el tamaño real que realmente no tendría, la redundancia. Igual, aunque sea un plato, es enorme el plato, ¿no? Y es casi como que si nosotros hundiéramos una bombita, y no es necesario que tenga un plafón que dirija la luz. La bombita o un bombillo redondito, ¿sí? Lo introduzcamos en una piscina olímpica, ¿no? Es evidente que la luz va a tener un alcance. Esa luz va a tratar de iluminar, y lo va a hacer en todo un radio, ¿no? Pero no más allá. O sea, al otro lado del rincón de la piscina olímpica, ese bombillo no va a llegar, ¿no? Tiene una distancia, porque tiene una resistencia dentro de ese fluido agua,
y que obviamente a medida que se pueda ir trasladando ese bombillo, va a ir iluminando toda la zona de influencia, ¿no? Entonces va a haber una zona oscura. Entonces, si esa piscina olímpica fuera redonda, digamos, circular, y nosotros pusiéramos a girar dentro de ese círculo concéntricamente a ese bombillo, lograríamos realmente lo que nosotros pensamos que es el sistema, que es absolutamente coherente, y es una luz atravesando un fluido, ¿no? O, en último caso, como también se ha experimentado, una bóveda en la que obviamente esa bóveda contiene, no sabemos de qué naturaleza es esa bóveda, de hecho la propia atmósfera lo es, aún en el heliocentrismo, es una bóveda que nos cubre en todo aspecto y que propicia, entre otras cosas, todos esos reflejos en la atmósfera y demás. Así que si lo ponemos en un plano, eso en sí conforma la cúpula famosa nuestra, que está y es real en cualquiera de los dos sistemas, ¿no? Insisto. Pero incluso para mí no tiene ninguna naturaleza cristalina ni sólida, sino que las propias capas es lo que le va conformando esa protección interna, y que justamente las aguas de arriba, que es lo más parecido que hemos establecido, es el hexafluoruro de azufre, en donde vemos claramente que objetos y un montón de cosas flotan allí, eso vendría a conformar lo que nos recubre, y que también una fuente de iluminación haría ese efecto en el que ilumina una cierta parte, ¿no? Casi la mitad, y bueno, que en ese giro posibilitaría, como lo hace, la expansión de la luz en un radio, y que justamente en la ausencia de luz es donde está la noche, pero que además, en la medida en que eso se va acercando al centro, va generando hacia atrás, digamos, hacia lo que para nosotros es el sur, el efecto de que en el propio hielo, en el propio blanco impoluto de la Antártida, va generando hacia los costados una luminiscencia, lo cual hace que también, incluso en las zonas en donde se supone es de noche, hay un reflejo muy grande de luz, lo cual pasa en la Antártida, que son esas noches largas que no terminan de ser noche totalmente, porque es una semipenumbra. Es eso lo que pasa. Y a contrario de cuando es realmente verano austral, que ahí estaría pasando el sol, y cuando se va la noche es realmente bastante más oscura, que en estos reflejos del invierno boreal, del invierno astral, que forma ese reflejo que nunca se termina de ser absolutamente noche cerrada, como lo es en el verano. Entonces, bueno, esa dinámica también de las luces, hay animaciones que los muestran perfectamente, es la que se da, y la que es absolutamente coherente, no con un bamboleo de esos convenientes 23 grados en los que se estaría moviendo, que realmente cada 365 días quedan en lugar totalmente contrario y con una inclinación contraria, y sin embargo es verano en el lugar en donde debería ser invierno. Y cuando está también más cerca el sol de la Tierra, en esa especie de bamboleo rotatorio que también hace, también es verano o es invierno de la misma manera, y no cambian absolutamente las temperaturas en el perihelio
Y esas cosas que realmente son inexplicables dentro de la bola y que simplemente tienen su nombre, su denominación, pasa así, o es simplemente como una anomalía y queda por esa, ¿no? Incluso las anomalías de la ciencia están explicadas así de una manera tan ligera y tan justificadas simplemente en esa mención y nada más, y queda por esa. Y que nadie dice nada, ni se ha propuesto ninguna teoría nueva, ni se discute, ni, como estamos haciendo nosotros, intentamos voltear ese modelo, porque no se estaría sosteniendo bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, es mucho más lógico establecer, y ahí ya es como nuestro speech final, ¿no? En esa mesa en la que nos da para más debate. Evidentemente quedan un montón de temas afuera que no podemos tocar acá, incluso por la imposibilidad de técnica y de sapiencia de un servidor que tampoco se las sabe todas, ¿no? Pero en sí estos argumentos sirven y son de algunos de los tantos argumentos que tenemos para establecer aquellos neófitos en cuanto al sistema en el que tenemos, del cual insistimos que no se puede hacer una comparación. No podemos poner ese plato a flotar en un espacio, no, porque el infinito que ellos conciben dentro del espacio, ¿no? Nosotros lo definimos en la distancia dentro de lo que nos da nuestra perspectiva, y que el límite es el límite humano, el límite en el que nos marca la propia hostilidad de lo que se pone la Antártida, digamos, para nosotros. O sea, hasta cierto punto podemos ir más allá, no es inhumano, nadie se puede aventurar más, y ese es el límite. Lo mismo exactamente pasa en el espacio exterior. No sé por qué es tan descabellado una cosa con la otra, digo, porque en realidad concebimos una misma infinitud una limitación, digamos, a escala humana en ambos modelos, solo que es mucho más coherente y plausible el hecho de ponerse a caminar y morir congelado dentro de una infinitud planicie que simplemente ya ni siquiera poder salir a un espacio exterior en el que, si no necesitas de una escafandra o cosas específicas como un traje de astronauta, ya de pique morís, ¿no? Entonces las imposibilidades están marcadas a escala humana, a escala de soporte vital dentro del sistema que conocemos. Nada más, esa es la infinitud. Pero digo, insisto, es más coherente dentro del sistema en el que vivimos establecer una infinitud como la Antártida, y no algo tan ficticio y desconocido y poco probable de que sea plausible como lo es el espacio exterior, ¿no? En el cual estamos todos, como digo, como esquirlas, navegando fruto de una inercia por una explosión enorme, en la que aún así todo se ordena de una manera cronométrica para nosotros, que podemos establecer exactamente durante siglos y siglos, de lo que tenemos uso de razón, un calendario específico, por más que lo hemos modificado y hemos hecho cualquier cosa de ello en nuestra civilización, porque los otros la tienen pero al dedillo, y bueno, y justamente por una cantidad de predicciones y una cantidad de cosas que los antiguos sabían y han tabulado y podemos establecer hoy día, es que se ha cambiado todo eso, para que tampoco tengamos una lectura real de lo que los antiguos sabían. Entonces hay una cantidad de sabidurías que quedan tapadas dentro de un nuevo calendario en el que nosotros nos es bastante difícil convertir, ¿no? Entonces realmente grandes estudiosos de los calendarios anteriores y que puedan llegar a convertir en
en el mamarracho gregoriano en el que tenemos hoy día, de remiendos por un lado y por el otro, y de desnaturalización de lo humano, porque realmente estamos regidos por patrones además biológicos dentro del sistema en el que vivimos, porque somos una unidad, por los acontecimientos naturales, de los cuales se nos desencaja por cronometrar de una manera distinta y que no se adapta a la naturaleza en la que estamos. Entonces, por eso estamos totalmente a deshora de los acontecimientos universales dentro del sistema en el que nos movemos. Entonces, una grajea más que arma este patrón de un sistema absolutamente cerrado, un sistema coherente con nuestra existencia, que algo totalmente ficticio y bamboleante, que es el sistema que nos han impuesto y que nadie tiene una explicación concreta, experimental y realmente comprobada de que realmente es así, porque no se puede repetir a ninguna escala nada de lo que ellos vociferan, gritan y ponen en pizarrones llenos de matemáticas. Y bueno, señores, sin más, muchísimas gracias por estar, por su compañía, como siempre, por su buena onda. Y nos veremos en la próxima emisión. Espero más o menos haya servido, por lo menos nos hayamos divertido y comunicado un rato. Un gran abrazo a todos y nos vemos en la vuelta. Para los que puedan, por favor, asistan al gran encuentro que va a haber en Colón, que bueno, nada, ojalá nos sirva para la gran comunión, para poder conocer visiones nuevas, personajes nuevos y cosas que nos deparen una gran apoyatura a todo esto que necesitamos homologar para cambiar. Abrazo grande. No es una creencia. Mucho más.